Bueno, el objetivo de este video es explicar cómo desarrollar un proyecto bajo la programación orientada a objetos en C#, tomando como base el diagrama de clase, un diagrama de clase ya definido. Voy a tomar el siguiente ejemplo. En la universidad se requiere que se desarrolle un software para una biblioteca en su sede en Bogotá, la cual permita administrar la entrega de libros a sus usuarios, para lo cual debe permitir la entrega, devolución y conocer qué libros tiene determinado cliente. Bueno, como podemos identificar, aquí podemos sacar varias clases. Una es universidad, la otra es biblioteca, la otra son los libros y finalmente los usuarios. Yo ya había por aquí desarrollado un diagrama, el cual pues tenemos la biblioteca con sus atributos y sus métodos. Entre los métodos tenemos los setters y los getters, y lo mismo para usuario y para libro. Entonces tenemos acá, por ejemplo, que el usuario tiene su identificación, su nombre, los libros asignados. Entonces aquí damos una lista de libros, los getter y los setters, y aquí tenemos la lista de libros, asignar libros y devolver libros. En los libros tenemos el ID del libro y el nombre del libro con sus respectivos setters y getters. Y en la biblioteca pues tenemos todo lo que es la identificación de la biblioteca, el nombre de la biblioteca, la lista de usuarios y la lista de libros, sus setters, sus getters y la administración tanto de los libros como de los usuarios. Entonces es la lista, agregar, borrar, tanto para uno como para el otro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Aquí ya lo tengo ya creado y vamos a crear las clases. Entonces vamos a proyecto, agregar clase y empezamos con la más pequeña, libros. Entonces clase libro, de una vez creamos la clase usuario y creamos la clase biblioteca. Yo acá en el diagrama de clases no agregué la universidad, pero la voy a agregar. La universidad viene siendo la padre, la clase padre, para lo que tiene que ver con la biblioteca. Entonces vamos a crear aquí la clase biblioteca. Bueno, aquí nos está diciendo de que ya está creada, perdón, no era biblioteca sino universidad. Entonces tenemos las clases ya creadas y vamos a crear una adicional que es la que nos va a manejar el menú de opciones. Entonces vamos a empezar organizando la clase libro. Entonces la tenemos acá vacía. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear los atributos. Entonces es vamos a colocarlo de manera privada, cosa de que solamente desde la propia clase se puedan acceder a los datos que se guardan en dicho atributo. Entonces intero id, y de manera privada aquí nos está ayudando el visual, pero vamos a hacerlo nosotros mismos. Nombre. Listo, ya tenemos creados los atributos. Ahora vamos a crear los setters y getters. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, seleccionamos los dos atributos, clic derecho, damos acciones rápidas y refactorizaciones y le damos encapsular datos. Listo, entonces ya tenemos creado los atributos. Ahora vamos a crear el método constructor. Es importante
colocarlo, porque a partir de ahí es donde se crea el objeto con la información que se contenga en dicho constructor. Entonces sería público, ese sí sería público, libro, como entero una identificación, y como string o cadena el nombre. Abrimos acá corchetes, aceptamos la sugerencia que nos da Visual y listo, ya tenemos el constructor. Acá no hay necesidad de hacer nada más, guardamos y nos vamos para usuario. En usuario igualmente vamos a crear los atributos. En este caso tenemos este ya está, este ya quedó listo. Ahora vamos a hacer este. Entonces hay que crear una identificación, el nombre y los libros asignados en una lista, y esa lista contiene la clase libro, va a tener objetos de tipo libro. Entonces vamos a declarar de manera privada los atributos. Listo, ya realizamos la declaración de los atributos. Ahora vamos a seleccionamos y nos vamos a acciones rápidas y refactorizaciones y creamos los setters y los getters. Aquí se llama encapsular campos. Listo, ya los tenemos creados. Ahora vamos a crear el constructor. Entonces vamos a pedir como argumentos al momento de que se haga la creación del objeto usuario, que nos pida la identificación y el nombre. Y acá aceptamos la sugerencia que nos da el Visual. Entonces, como podemos ver, estamos diciendo de que el dato que entre como string, como identificación, lo guarde en identificación. Acá está haciendo uso de la función setter de la clase, pero yo también lo puedo dejar aquí guardándolo directamente en el atributo y no pasa nada, igual lo va a guardar. Entonces tenemos identificación, nombre y los libros asignados, en donde se está creando un objeto, una lista de objetos tipo libro. Listo. Hay que tener en cuenta de que acá se crea el objeto y acá se crea el atributo. Acá no podemos de una vez crear el atributo, pero el objeto, porque está por fuera del constructor. Esto se hace justo en el constructor. Bueno, ahora vamos a crear lo que son asignar libro y devolver libro, que es lo que tenemos acá. Vamos a crear estos métodos. Entonces sería de manera de público, no va a devolver ningún dato, en donde vamos a asignar un libro, el cual va a contener un objeto de tipo libro, y acá lo que vamos a hacer es adicionarlo a la lista.
de libros asignados. Entonces creamos el objeto y lo adicionamos a los libros asignados. Listo, este ya quedó listo. Ahora vámonos para devolver libro. Entonces aquí libros asignados y removemos el objeto de la lista. Entonces acá nos llega, entonces aquí en este método nos llega un objeto de tipo libro y le decimos acá que nos remueva este objeto de esta lista de objetos. Entonces listo, ya tenemos los usuarios. Ahora nos vamos para la biblioteca. Bueno, en la biblioteca tenemos que crear los siguientes atributos: identificación, nombre, una lista de usuarios y una lista de objetos de libros. Bueno, antes de empezar acá, yo quiero hacer herencia con la clase padre. Entonces tengo aquí que la biblioteca pertenece a la universidad. Entonces yo voy a colocar la universidad como una clase padre, en donde va a haber los siguientes atributos. Hay que tener en cuenta que la clase padre, cuando se hace herencia, no se le crea un constructor, solamente son los atributos. Entonces vamos aquí a decirle que de manera privada va a manejar un string cuyo nombre tiene identificación. Y a este le hacemos los setters y getters. Listo. Entonces aquí por el momento no hacemos nada. Entonces tenemos una clase padre en donde tiene la universidad tiene una identificación y vamos a decirle que la biblioteca hereda de universidad. Listo. Entonces continuamos. Esa parte la vamos a continuar ahora. Cómo vamos a manejar la información que tiene la clase universidad en la clase biblioteca. Entonces, bueno, ya tenemos el nombre. Ahora vamos a crear la lista de usuarios. Perdón. Listo. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy creando los tres atributos: nombre, una lista de objetos de tipo usuarios y una lista de objetos de tipo libro, y lo va a almacenar tanto en usuarios como en libros. Ahora vamos a crear el constructor en donde vamos a solicitar como argumentos la identificación y el nombre de la biblioteca. Entonces nombre igual a nombre. Acá le estoy diciendo que el dato que nos llega de identificación nos lo guarde a través de un setters en identificación. Entonces aquí ya estoy haciendo uso de la herencia del atributo que está en universidad. Acá creo la lista de objetos de usuarios
y acá creo la lista de libros. Listo, ya con esto ya tenemos el constructor. Pedimos dos datos y creamos las listas tanto de usuarios como de libros vacía, de objetos de usuarios y de libros vacía. Ahora vamos a crear los métodos. Los métodos sería agregar libro, borrar libro, listar usuarios, agregar usuarios y borrar usuarios. Listo, en este método decimos de que vamos a agregar un objeto de tipo libro en la lista. Entonces cogemos y traemos el objeto libro y lo pasamos como un argumento o un parámetro en add entonces esto lo que hace es guardar ese objeto en la lista de objetos tipo libro. Ahora vamos a crear borrar libro. Es similar al anterior, pero estamos utilizando acá el método remove. Acá en este método de listar usuarios, que es simplemente lo que estamos haciendo, estamos retornando lo que tenemos acá en usuarios, y que es básicamente es una lista de objetos tipo usuario. Ahora vamos a agregar usuario, ya tenemos listar usuarios, ahora vamos a agregar usuario. Entonces este agrega el usuario y este borra el usuario. Básicamente es agregamos y borramos de la lista. Listo. Tenemos listo lo que es biblioteca. Ahora nos vamos. Bueno, tenemos el libro, usuario y biblioteca. Universidad también lo tenemos listo. Ahora vamos a crear el menú. Entonces vamos a crear un menú principal y un menú de usuarios. Aquí lo hacemos a través de métodos public, tiene que ser público. Nos va a retornar un entero y se llamará menú principal.
Bueno, aquí acabo de crear una lista de opciones usando WriteLine, que es la que nos va a permitir el manejo del menú principal. Y vamos a retornar lo que nos escriban. Aquí me falta una linecita. Entonces nos pide leer una línea. Esto lo vamos a pasar a convertir a un entero y es el valor que vamos a retornar. Bueno, ya tenemos el primer menú. Ahora vamos a hacer el menú de usuario. No, vámonos primero a trabajar a que nos pida este menú principal y vamos a crear los objetos correspondientes acá en esta clase principal, en main. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la biblioteca. Entonces, llamamos biblioteca. Pasamos los argumentos. Listo, aquí ya creamos el objeto de biblioteca con esos argumentos, la identificación y el nombre de la biblioteca. Ahora vamos a crear el menú. Y vamos a declarar aquí unas variables. Int valor con 0. Y como vamos a trabajar en varias opciones del menú con un nombre y una identificación, vamos a decir que están con valor vacío. Y vamos a crear acá un ciclo de do while, tipo do while. Aquí vamos a solicitar el valor y lo vamos a hacer a través del método que creamos ahora, que es menú principal. Este viene sin argumentos. Entonces, y vamos a crear un switch case en donde si es la opción 1, estamos diciendo de que vamos a agregar un usuario. Entonces tenemos como son 1 agregar usuario, 2 listar usuario, 3 borrar usuario y cuarto ver usuario. Listo, pedimos los dos datos, identificación y nombre. Ahora vamos a agregar al usuario usando el método agregar usuarios que está en la biblioteca. Entonces, agregar usuario, ¿qué debemos hacer acá? Crear el objeto
de tipo usuario para poderlo agregar en la lista en la biblioteca que tenemos dentro de la biblioteca. Entonces sería new usuario con sus argumentos ident y no. Listo. Entonces aquí ya agregamos el usuario. Vamos a colocar aquí una confirmación de que hemos agregado el usuario. Ahora, como listo, ya tenemos la opción 1, ahora vamos por la opción 2, que es la lista de usuarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recorrer la lista de usuarios que está dentro del objeto biblioteca, para lo cual vamos a usar un for each, en donde usuario en biblioteca listar usuarios. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que vamos a coger la lista de usuarios que está en biblioteca y la vamos a recorrer de una en una usando usuario para tomar el dato. Entonces aquí vamos a decir un query line donde vamos a mostrar el nombre del usuario. Aquí estamos haciendo uso de los setters y los getters. Listo. Entonces ya tenemos la opción de los listas. Ahora vámonos para la opción 3. Y esta es borrar. Bueno, hay que tener en cuenta de que yo aquí estoy solicitando el ID de usuario, no estoy solicitando la identificación. Ese ID de usuario corresponde al índice con el cual queda guardado el usuario. Entonces, cuando yo agrego un objeto a una lista, empieza con el índice 0, 0, 1, 2, 3. Entonces, aquí lo que estoy solicitando es ese valor, no estoy solicitando la identificación. Entonces acá vamos a decirle que en la biblioteca vamos a borrar usuario en donde vamos a tomar el objeto, vamos a buscarlo. Entonces, por ejemplo, acá decimos que de la lista de usuarios que está en la biblioteca perdón, los usuarios
Bueno, tengo que revisar porque me está arrojando aquí un error. Biblioteca borrar usuario. Bueno, aquí cometí un pequeño error y resulta de que yo no le hice los setters y los getters a la biblioteca. Listo. Entonces decimos de que vamos a traer de la lista de objetos del usuario uno de los objetos cuyo índice vamos a tomar de la información que nos escribe el operador. Entonces decimos de que aquí de manera entera vamos a pasar listo. Ahora vamos a hacer la opción 4, que es ver el usuario. Y lo vamos a almacenar en una variable de tipo entero. Listo. Paramos acá un momento y nos vamos otra vez para la clase menú, ya que aquí vamos a implementar la clase del menú, el método de menú a usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí vamos a enviar dos objetos, una de tipo usuario y otra de tipo lista, en donde están contenidos los objetos tipo libro. Entonces acá vamos a crear un método el cual va a retornar un objeto de tipo usuario modificado por lo que vamos a hacer dentro del menú usuario, el cual va a tener como parámetros usuario y una lista de tipo libro. Esa lista que va a contener los libros disponibles en la biblioteca. Entonces aquí vamos a decir usuario y vamos a traer el nombre de ese usuario, el cual estamos digamos administrando en ese momento. Y vamos a crear las opciones: prestar libro,
Entonces tenemos las cuatro opciones: prestar, devolver, listar los libros del usuario y regresar al menú principal. Y tomamos el valor aquí. Me falta un pequeño detalle. Primero, declarar una variable de tipo entero cuyo valor inicial va a tener 0 y un ciclo de tipo do while. Para este caso voy a meter también el menú. Sea diferente de 4. Y vamos a crear aquí el switch case. Entonces, para la opción 1, que es prestar el libro, que no sería Brightline sino Bright, que quede en la misma línea. Usuario, asignar libro. ¿De dónde? De la lista de libros disponibles en la biblioteca. Cuyo índice lo va a tomar de la lectura cuando solicitemos esa información al cliente. Lógicamente lo podemos hacer con una búsqueda. Podemos hacer decir, bueno, escriba el nombre del libro o escriba el ID del libro y mediante una búsqueda saber qué índice tiene ese libro y asignar el libro. En este caso lo estoy haciendo de una manera muy básica para no extender mucho el video. Ahora la devolución. Bueno, entonces para devolver libro vamos a mirar los libros asignados, o sea, la lista de los libros que tiene el usuario asignados, y vamos a coger vamos a pedir el número de índice para poder hacer la devolución. Y esa devolución básicamente es remover el elemento de la lista. Coloquémosle acá. Listo, la evolución. Ahora la lista de libros prestados. Y aquí hacemos el uso
de for each, así como la vez pasada, para recorrer la lista. Listo. Entonces aquí ya tenemos creado nuestro menú de usuario. Bueno, aquí nos está arrojando un error. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que devolver el usuario ya el objeto usuario modificado al menú principal. Entonces aquí le decimos de que nos retorne usuario. Listo. Ya tenemos esto, entonces vamos aquí otra vez para el programa principal, para el menú principal. Y lo que vamos a hacer es pasar los objetos usuario y lista de libros al menú de usuario. Entonces decimos biblioteca usuarios con el índice que recibimos aquí leído previamente del ID de usuario es igual a menú usuario de qué, del usuario y los libros. Y listo. Entonces cuando ejecutemos esto, va al menú de usuario, le mandamos el usuario el cual vamos a trabajar, que la persona seleccionó, y los libros disponibles en la biblioteca, y nos va a regresar un objeto de tipo usuario, el cual vamos a almacenar en el mismo índice en la biblioteca. Listo. Entonces ya aquí ya tenemos esta parte lista. Ahora seguimos con la administración de libros. Entonces vamos a agregar el libro a la biblioteca. Solicitamos el ID del libro. Lo almacenamos de tipo string. Y solicitamos el nombre del libro y lo guardamos en una variable de tipo string. Ahora vamos a agregar el libro a la biblioteca. Recordemos de que tenemos que agregar el objeto, no la información de nombre e ID. Entonces vamos a agregar el libro. ¿De qué tipo? Nuevo libro, en donde el ID es un entero
del libro. Listo. Aquí ya es. Listo, aquí ya creamos el libro. Ahora vamos a listar los libros de la biblioteca. Y aquí hacemos uso del for each. Entonces cogemos los libros de la biblioteca, los listamos de uno en un objeto tipo libro y sacamos uno de sus setters para poder traer el atributo y mostrarlo acá. Listo, aquí se lo cerramos con un break. Ahora falta borrar libro. Pedimos el ID del libro, que es el índice de la lista de objetos. Llamamos el método borrar libro y le vamos a decir qué libro vamos a borrar. Listo. Lógicamente acá falta validaciones, verificar si que si el índice esté en el índice de objetos. Pues eso pues tomaría más tiempo. La idea es dar una idea general de cómo es el manejo acá de los objetos y de las clases y de los métodos. Y acá me falta el while sea diferente de 8, en donde si es 8 es salir. Listo. Entonces ya aquí ya tenemos todo creado y listo. Ahora vamos a ejecutar. Llegó la hora de la verdad. A ver si nos quedó bien ejecutado el proyecto. Bueno, dice que hay un error. Vamos a validar qué error es. Nos faltó aquí un break. Listo, ya tenemos ahí el menú principal. Ahora vamos a agregar un usuario. Identificación, listo. Nombre, vamos a agregar otro. Listemos a ver si nos muestra. Sí, usuario y Andrés. Perfecto, borremos un usuario. Digámosle que el que está en el índice 1, que es Andrés.
y listemos a ver. Listo. Si borro Andrés y quedó solamente Carlos. Ahora vamos a agregar un libro. Listo, ahí agregamos el libro. Listémoslo. Sí, sí está. Vamos a agregar otro. Listemos. Perfecto, ahí están los dos libros. Borremos uno de ellos con el ID 0. Listamos. Listo, ahí quedó solamente un libro. Ahora vamos al menú de usuarios. Que ID el número 0, que solamente es, en estos momentos como eliminamos uno, quedó solamente uno. Listo, estamos en el menú de usuario. Dice usuario Carlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prestar, devolver o ver libros prestados? Miremos qué libros tiene prestados. No, no hay ninguno. Entonces vamos a prestar uno. ¿Cuál es el ID del libro? El ID 0. Listo. Vamos a ver qué libros tiene prestados. 100 años de soledad. Le vamos a decir que vamos a devolver el libro. ¿Cuál es el ID del libro? El 0. Listo. Miramos a ver si quedó con libros. No quedó con libros. Vamos a regresar al menú principal. Listo. Eso es básicamente el funcionamiento de este programa. Lógicamente hay que agregarle validaciones, el manejo de excepciones, pero digamos que la parte central de este video es explicar cómo se crean los objetos, cómo se manejan los atributos, los métodos, la herencia, que fue lo que básicamente vimos en este video. Muchas gracias por su atención.